Pues bien, querido público, como vemos, tenemos acá un panel nutrido de distintas aristas, de distintos intereses y de distintos acercamientos al fenómeno del cómic, la historieta, la novela gráfica, como queramos llamarlo. Por lo tanto, voy a tirar la primera piedra y a empezar la ronda de preguntas, preguntándoles a cada uno de ustedes ¿cuál fue el punto de no retorno? ¿En qué momento se vieron a ustedes mismos comprometidos con el quehacer del cómic nacional, internacional, laboral o de difusión, como ustedes lo estén abordando? Bueno, gracias primero por la invitación. Bueno, el germen en mí se crea con la colección de las revistas Mampato que tenía mi mamá, que yo los leía cuando era muy pequeño. Y siempre me llamó la atención los cómics, pero yo empecé a comprar de forma constante el año 2011 por la colección de Batman de Editorial Unlimited Comics, que venía con la tercera. Desde entonces compro todos los meses cómics, empecé a leer mucho, y el año 2014 es cuando se funda la web que hoy se conoce como cuartomundo.cl, donde me junté con otros dos amigos, empezamos a reseñar, a comentar algunos cómics que nos gustaban, y de poco eso fue creciendo a lo que nos ha llevado hoy en día, que organizamos charlas, entrevistas, estamos organizando a nivel nacional desde el año pasado la celebración para el Día de la Historieta Chilena, que es todos los 23 de noviembre, y también hemos sido parte de, como media partner de la FIC Santiago, la Feria Internacional de Cómic, que es el evento dedicado exclusivamente a los cómics más importantes del país, y también hemos colaborado con otras ferias y otros eventos en general. Curiosamente, comparto el mismo inicio con Juan Pablo, que fue una colección de Mampatos que había en mi casa, incompleta por cierto. Una colección incompleta de Mampatos que había en mi casa, y ese fue como el punto de entrada a la lectura de la historieta. Naturalmente, como lectora, por el camino fui conociendo algunos otros trabajos, y particularmente con el proyecto que desarrollamos acá, que en realidad fue una idea que desarrollé con una colega que se llamaba Pamela Olivares. Partió pensando en cómo generar una colección que permitiera un espacio de divertimento y de ocio hacia los estudiantes, un poco para salir de la dinámica académica. Y por otro lado, nosotros descubrimos que en ingeniería en esa época, ahora se llama Departamento de Procesos Industriales, se está utilizando el cómic para el desarrollo de la creatividad en alumnos de primeros años de ingeniería. Y bueno, un poco por ahí, un poco con la inquietud de querer buscar un fondo distinto, un poco con las experiencias que teníamos como lectoras también de cómic, hicimos una alianza con el Departamento de Lenguas, con el Departamento de Ingeniería y con el Departamento de Arte, que nos permitió lograr la compra de más de 180 títulos, o sea, entre títulos y copias, que es aquí al final tenemos parte de esa muestra, con la idea de que se pudiera utilizar el cómic como elemento didáctico no convencional. Es decir, que en algún minuto estas tres unidades pudieran incluir dentro de su bibliografía básica ciertos títulos de cómic para ir introduciendo, digamos, estos elementos que en realidad no es nada nuevo, porque hay ciertas experiencias que se han hecho naturalmente en Santiago, que quisimos replicar, quisimos dar un espacio dentro de la universidad para que los chiquillos, para que todos en realidad pudiéramos leer otra cosa. Yo el punto de no retorno lo voy a hablar en lo laboral, porque yo estaba trabajando y estaba estudiando, y llegué a estudiar solamente 4 días y me llamaron de Multiverse, que fue lo que tú nombraste. Y para mí fue raro porque yo estaba trabajando en call center y a la vez estaba estudiando comunicación gráfica en el instituto. Y al 4.º día me llama Cota de Carvajal diciéndome que necesitaba tener una reunión conmigo. Me pareció medio raro, fue en la tarde, y me cuenta que su socio renunció y que ambos pensaron en que el encargado gráfico de la empresa, de este emprendimiento, que era un emprendimiento corto, que a todo esto no fue como la... pero fue una empresa bonita,
necesitaban este encargado, pensaron en mí, pero yo no podía seguir estudiando y trabajando a la vez. O sea, o era esto o seguir haciendo lo que estaba haciendo inicialmente en ese año. Fue una decisión que yo creo que habrá sido unos 5 minutos, una compleja decisión, y de cual no me arrepiento porque a partir de ahí fue que ya me empecé a dedicar 100% a dibujar cómics. Una experiencia así fue rara porque en el fondo tú ya armaste todo un plan, o sea, si tú vas a entrar a estudiar porque pretendes salir también después de unos cuantos años, ¿cachai? Entonces, ese para mí fue el punto de no retorno y no me arrepiento para nada. Para mí también, bueno, similar a lo que dijo Diego, el tema laboral fue también cuando, bueno, obviamente desde chico siempre me gustó el tema del cómic, siempre fui fanático de cómics y todo lo demás, pero siempre lo veía más que como un fanatismo, algo como lo que quería llegar a ser eventualmente en mi carrera. Obviamente acá en Chile no era tan fácil pensar en eso. Cuando estaba en el colegio terminé y estudié acá en Chaca diseño, pero siempre tenía en mente que lo que quería era el cómic, así que me volví a Canadá y cuando me fui fue básicamente el 2008, por ahí, 2009, me fui con la idea de que o me iba bien en lo del cómic o me volvía y hacía cualquier otra cosa. Afortunadamente me fue bien, empecé a conocer gente, editores, escritores, mostrar mi trabajo en convenciones y todo lo demás, y supongo que ahí fue como el punto ya de no retorno cuando empecé a trabajar ya más tiempo completo haciendo páginas. Obviamente siempre hay trabajos paralelos que uno va teniendo, pero cuando ya te dedicaste completamente a que lo único que haces durante el día son las páginas de cómic, ese fue el punto que ya fue como que, ok, aquí estamos, ahora hay que echarle para adelante y seguir manejando en este camino con muchas curvas y subidas y bajadas que a veces tiene camino de ripio, a veces pavimento, pero que se entretiene igual el camino. ¿Cómo abordan cada proyecto que le dedican al escenario del cómic? En el fondo, ustedes, me imagino, nos hablarán del proceso creativo, pero por acá nos pueden hablar de cómo eligen o cómo deciden seleccionar la colección que se compra, o de repente cómo funciona el quehacer de difusión en la escena local. ¿Cómo arman ustedes entonces los aportes que nos hacen con su quehacer cotidiano? Bueno, desde el punto de vista creativo, para mí ha sido bastante variado. Cuando empecé con lo del cómic, empecé con editoriales más independientes y con muchas obras o creadas o co-creadas por mí, entonces tenía un control casi el 100% de lo que hacía. Clandestino, que fue un cómic que publiqué con una editorial que se llama Black Mask, yo lo escribí, lo dibujé, lo coloreé, hice los rótulos, porque quería tener absolutamente todo el control de cómo se iba a ver y de lo que iba a salir en el resultado final. Después hubo otros cómics donde yo solamente era el dibujante, trabajaba con el escritor, co-creábamos los personajes, y después teníamos coloristas, yo qué sé, rotuladores, gente que se encargaba más del tema de la producción. Y ahora, por ejemplo, lo que estoy diciendo que es para, bueno, trabajo para una editorial que se llama DC, no sé si lo ubican, es completamente distinto porque son personajes que ya existen, entonces yo me tengo que adaptar básicamente a lo que se ha hecho antes. Ahí trabajo con un grupo ya de editores, obviamente el escritor y después ya los coloristas y la gente que se va encargando después de cada etapa. O sea, es el sueño de lo que siempre quise hacer, pero obviamente lo que hablaba un poco con Diego antes, que la responsabilidad es mucho mayor porque si te caes el proceso va a ser más fuerte, la gente lo va a notar, las críticas, estás más expuesto a que te critiquen el trabajo, y obviamente que la gente que trabaja en la editorial, los dibujantes o la gente creativa, la competencia también es mucho más pesada, entonces igual en ese sentido también tienes la responsabilidad de asegurarte de que lo que estés entregando siempre va a ser lo mejor que puedas hacer, lo mejor que puedes dar de ti en ese momento y tratar de que siempre sea algo que el editor y el escritor les vaya a parecer bien y que lo prueben y no tengan mayores detalles o cosas así con el trabajo. Pero en ese sentido, claro,
el proceso creativo ha ido variando mucho desde que empecé a lo que estoy ahora. Tengo por ahí proyectos que quiero retomar, que son cómics de autor, que los escribí, tengo los guiones, pero no tenía tiempo de buscarlos. Pero igual, claro, es completamente distinta la experiencia de trabajar en tus propios proyectos a trabajar en franquicias de otras compañías. Ambos son igual de entretenidos, solo que cada uno tiene sus distintos matices y formas de llevarse a cabo. Yo esa faceta de en verdad, y siendo sincero conmigo mismo también, entiendo por eso, yo muchas cosas como persona, como autor no tengo. Entonces básicamente me he dedicado a hacer mi carrera en base a proyectos donde se llama Work for Hire, que en el fondo te pagan para que uno dibuje proyectos de otras personas. Cuando uno comienza, parte con proyectos que no están muy bien elaborados, se te habrá ocurrido proyectos que en verdad no pagan mucho, que los guiones no están bien armados y los personajes son súper trillados, todo el tema. Pero es pega. Entonces, Porque no te pagan directamente. bueno, toda la suerte que no me ha ocurrido eso. Pero proyectos que, claro, tienen muchas deficiencias, pero uno va trabajando con ellos y a propósito de eso uno va agarrando experiencia. Y después, afortunadamente, estoy en una situación en que los como 5 proyectos de cómic que estoy haciendo no aceptan tantos cómics al mismo tiempo. O sea, uno quiere dibujar cómic. Resulta que me gustan las historias que estoy haciendo, que tengo que realizar. Y eso involucra que el cliente, pero primero uno tenía que detectar cuál es la sensibilidad de la historia que el cliente quiere transmitir. O sea, hay distintos tipos de maneras de contar una historia, puede ser más cruel, puede ser más sensible, puede ser más tierna, puede ser, hay distintos matices. Hay que detectar eso y hay que ver de qué manera, a partir de lo que uno conoce, una base cultural, le puede añadir a ese proyecto, de manera que el cliente vea que, bueno, a este tipo le está poniendo cariño a lo que yo le estoy poniendo plata también. Entonces, a partir de ahí que el proceso creativo actualmente es bastante libre, solo que los clientes me envían el guión, yo hago una propuesta que es el layout, no sé si actualmente trabajé con eso, que en el fondo es un monito muy simple de decir al cliente, mira, la página va a quedar más o menos así, ¿te parece bien o no? Sí, ok, o podemos hacer estos cambios. También porque en ese layout, como son unos monitos muy a la rápida, uno puede hacer los cambios que uno quiere. Porque hacer los cambios cuando la página ya está entintada, por ejemplo, implica un arreglar bastante más complejo. Así que eso, y me ha ido bien en ese sentido. Yo soy parte del portal Cuarto Mundo, como decía, entonces nuestro trabajo es principalmente de difusión. Y lo tomamos de distintas aristas, por ejemplo reseñas, entrevistas, también liberamos notas de prensa que nos envían las editoriales, y además estamos haciendo desde hace unos 2 años, involucrándonos más, haciendo eventos, ayudando en la gestión de actividades que se van haciendo. Por ejemplo, la otra semana, junto a la biblioteca de la Universidad Católica, estamos organizando, como dije antes, el Día de la Historieta Chilena, que es el 23 de noviembre. Y esa fue una iniciativa que nosotros como sitio web quisimos retomar, porque se había estado haciendo el 2000 y tanto, y se dejó de hacer por X motivo. Entonces nosotros quisimos retomar esa actividad porque sentíamos que hacía falta más difusión para la historieta chilena. Porque, bueno, hoy en día con las películas se habla mucho de los cómics estadounidenses, pero la historieta chilena también ha crecido mucho este último tiempo. Se ha formado un mercado muy rico, muy diverso también. Entonces queremos que la gente note eso. Y eso lo hacemos a través de nuestras reseñas, de las entrevistas que hacemos a autores, dibujantes, editores, etc. Y la forma en que lo abordamos es que, como decía, partimos en 2014, más que nada como lectores que querían hablar un poco de cómics. Y principalmente hablábamos de cómics estadounidenses, pero de a poco empezamos a hacer como actividades con nuestros lectores, la gente que llegaba a leernos, y una vez hicimos unos premios, que eran como premios de popularidad, básicamente una encuesta bastante humilde, y hicimos una sección de historieta chilena, y ahí detectamos que mucha gente no lee cómics chilenos, que bueno, tampoco era una gran sorpresa, pero considerando que nuestro público lee cómics, fue bastante decepcionante el número bajo que llegó. Entonces, como sitio nos pusimos el objetivo de potenciar eso, de hablar más de cómics, de mostrar a más autores nacionales,
de mostrar lo que se está haciendo en la región, en el país. Y obviamente no hablo solamente de Santiago, porque entenderán que yo soy de Temuco, entonces me interesa hablar de lo que se hace acá. Los otros integrantes de la web también son de distintas regiones, no todos son de Santiago. Hay gente en Rancagua, en Iquique, uno que se fue a Antofagasta, hay gente de Concepción. Entonces nosotros creemos que podemos aportar una mirada mucho más regional, más diversa, que no está centrada solamente en Santiago, que es donde está la mayoría de las editoriales que publican hoy en día en el país. Bueno, también a nosotros nos interesa seguir creciendo en lo que es hacer actividades externas a lo que es escribir en sí sobre cómics. Por ejemplo, nosotros nos unimos al equipo de radiodemente.cl y tenemos un programa semanal de radio donde hablamos de cómics. Dos compañeros que trabajan en Santiago se encargan de eso. También estamos tratando de armar a propósito del Día de la Historieta, una suerte de exposición en una línea de metro. Nos juntamos con Metro a través del contacto que hicimos con Radio Demente para colocar láminas para que la gente que pase por Santiago con esta línea de metro, me parece que la línea 5, se entere de todos los personajes que hay, de la historia que tiene nuestro país como en el ámbito de las historietas, que es mucho, muy nutrido y que muchas veces se olvida. Por ejemplo, el mes pasado se celebraron los 50 años de la revista Mampato y en el sitio web hicimos un especial reseñando todas y cada una de las historias que se publicaron. No solamente las de Temulón, que son las que todos conocen porque se fueron reeditando siempre a través de Dolmen, después Sudamericana, sino que también las de Oscar Vega, que fue el creador del personaje, junto a Edward Armstrong, que fue el editor y creador de la revista, y que por si acaso no tiene un relación conmigo. Bueno, y ese tipo de cosas son las que estamos haciendo hoy en día. También estamos haciendo, hace poquito empezamos con un podcast con mi compañero aquí Diego Toro y Claudio Muñoz, otro artista que trabaja aquí desde Temuco y lleva más de 10 años de trayectoria, y estamos haciendo un podcast donde hablamos de distintos temas de cómic. Claro, y no auspicia que finalmente el Café Austral. Ahí nos juntamos toda la semana y grabamos la episodio. Y bueno, ese es mi acercamiento más que nada. Pensar en qué es lo que hace falta y atacar ahí. Y hasta ahora no ha funcionado bien. Desde nuestra perspectiva, que es más interna, desde el quehacer de la biblioteca, siempre ha sido tema para nosotros el asunto del fomento lector. El pensar en poder tener una oferta bibliográfica que, como decía hace un minuto, permita a toda la comunidad tener un acceso a materiales que no sean necesariamente los que se ven en clases. Además que la biblioteca tiene, como pertenece a una universidad que tiene una función pública, es abierta a la comunidad, o sea, cualquier persona con carnet de identidad puede ir y pedir el material en sala. Entonces para nosotras la oportunidad de generar este proyecto con la compra de cómics, primero fue un desafío re grande, porque una cosa es que uno sea lectora de cómics y otra cosa es meterse en las honduras que implica poder hacer una lista de 200 títulos que de alguna manera representara un universo de autores lo más variado posible, que tuviera también en consideración ciertas temáticas que pudieran ser de interés para los lectores, que además estuviera en un formato autoconclusivo, porque resulta que, por ejemplo, como trabajamos con el Departamento de Lengua, de Arte e Ingeniería, de repente, no sé, no me acuerdo quién en este minuto, propuso un manga que se llamaba The Black Butler, creo, y tenía como 30 tomos. Entonces significaba que si comprábamos ese título íbamos a tener 30 unidades, o sea, 29 unidades menos que poder comprar de otras temáticas. Entonces fue un gran desafío ahondar en el tema desde qué es la novela gráfica de ahí para adelante, porque cuando decidimos comprar material que fuera autoconclusivo necesariamente caímos en novela gráfica, y en el viejo debate qué es novela gráfica, cuáles son las características que tiene. Y después, una vez que hicimos una preselección, revisamos alrededor de 250 títulos a 300 títulos, posibilidades en el fondo, para de ahí seleccionar. Nos encontramos con la otra gran barrera, que es la posibilidad de comprar ese material efectivamente en el mercado. Y ahí el tema mayor lo tienen justamente los autores chilenos, porque a veces tienen la editorial, la distribuidora, y como este proyecto fue con plata del ministerio, había que presentar 3 cotizaciones
mercado como para poder tener acceso a ciertos títulos, que pueden ser muy connotados, pero cuando los queríamos comprar resulta que estaba agotado. Y la posibilidad de que ese material fuera reeditado era incierta en el tiempo. Entonces yo creo que también ahí hay un tema no menor que de alguna manera pudimos tantear, que es cómo funciona el mercado editorial a nivel de cómic de autor, que era lo que andábamos buscando, versus las posibilidades que tiene el cómic en el extranjero. Aun cuando, por ejemplo, ahí nos enteramos de que hay una editorial española que era Astiberri, que estaba cerrando, entonces hubo títulos que nosotros en esa época teníamos problemas de alguna naturaleza. Entonces, la gran proveedora que nosotros nos dimos cuenta de, por ejemplo, Yogutizan, Chazam en Basinga, y en Liberalia abastecía Chazam y Basinga, y por tanto nos daba precios más competitivos. Y ahí nos empezamos a enterar que había ciertas editoriales en Europa que estaban cerrando, y muchos de los cómics que nosotros logramos comprar básicamente fueron saltos. Entonces, hay un tema respecto de la distribución y el acceso y el costo además que tienen los libros de cómic, que hace que sea un material, aun cuando decía lo contrario, es bastante difícil de conseguir algunos títulos, algunos materiales, sobre todo los chilenos, que es lo más triste. Bueno, obviamente hubo un apagón cultural durante la dictadura, y eso se notó mucho en el hacer de la historieta, porque pasamos de la editorial Lord Cochrane, que estaba publicando, era la que publicaba Mampato, estuvo la Zigzag, que después pasó a Kimantú, y después todo eso se terminó. Y hubo varias décadas donde solamente se hacían fanzines, revistas pequeñas de bajo tiraje, principalmente en Santiago. Entonces, especialmente para regiones, fue una sequía total. Y eso se extendió por muchos años, hasta más o menos el 2004, 2005 por ahí, que fue cuando surgió la revista Caluche, que tenía distribución a nivel nacional, y recién empezaron a llegar cosas acá. Eso sin contar los pequeños proyectos que iban surgiendo en cada ciudad, en cada región, pero seguían siendo fanzines o proyectos pequeños que no tenían un alcance a nivel nacional. Y poco a poco eso ha ido cambiando gracias a la llegada tanto de editoriales internacionales, por ejemplo Planeta, Penguin Random House, que están publicando historietas a nivel de todo el país, que pueden llegar a todas las librerías, por ejemplo, no sé, Mochadik, Alex Nemo, etc. Y además las editoriales pequeñas que han estado surgiendo desde más o menos el 2010 en adelante, que están publicando cómics de forma súper constante todos los años, y algunas otras editoriales medianas que se han ido sumando en el camino también, como Catalonia, 8 libros, etc. Entonces, hay, claro, toda una generación que se perdió el poder tener cómic de fácil acceso, y que tal vez ahora a la adultez se están dando cuenta de que todavía se están haciendo cosas, que hay harto que descubrir, pero también harto que se perdieron en el camino. También muchos autores que dejaron de publicar y que lamentablemente no pudieron, por decirlo así, pasar el batón, el legado. Entonces hay toda una escuela que se está redescubriendo más o menos hace yo diría en la última década, y que resurgió principalmente con el lanzamiento de Rose Story por la editorial Alfaguara, que es de Penguin. Desde ahí en adelante las editoriales grandes se dieron cuenta de que pueden publicar cómics y que eso se va a vender en formato principalmente novela gráfica, como lo que comentaban antes, Isabel. Desde mi perspectiva como lectora y digamos trabajando acá en el proyecto que hicimos en la universidad, luego, claro, hay un surgimiento como de partir más o menos del 2010 de microeditoriales independientes que yo creo que han sido como una ventana, una posibilidad para poder publicar material de muy buena calidad, descentralizado de Santiago, que eso también es otra ventaja porque permite poder hacerse cargo de la pertinencia local, o sea, de mirar la realidad desde la provincia, que naturalmente es una mirada muy distinta a la que puede haber en Santiago. Ahora, yo creo que el cómic es una posibilidad que permite el encuentro intergeneracional. Yo fui lectora de cómic en los 80, leí Mampato cuando ya Mampato no existía. Y a medida que he ido pasando el tiempo me he ido encontrando con gente de distintos rangos etarios
que básicamente tienen su punto de origen en la lectura del cómic en Manpato. Ahora, también hay que ver que ha hecho lo suyo todo lo que llegó de fuera, todo el anime japonés, que también ahí generó, o sea, estableció un modo también de entrar al cómic medio raro, que nos dimos la vuelta por el manga, pero bueno, son estilos, digamos una sola gran familia, son estilos distintos. Creo que estamos muy dados a lo asiático, harto. Anime, manga, y toda la variedad de los mangas, hay mucho manga. Y yo veo, bueno, desde mi perspectiva lo triste es que de repente se asuma que todo lo que es cómic de partida es para niños. En la mañana, se me olvidó, Alexis Figueroa comentaba que él había visto con cierto pesar de que material, obras que eran en realidad para un público entre joven y adulto terminaban en la sección infantil. Pero eso también tiene que ver con el conocimiento que se pueda tener quienes están encargados de hacer las selecciones de materiales en bibliotecas públicas respecto de lo que están leyendo. También tiene que ver con un desconocimiento del lector. Todavía se tiende a asumir de que la infancia es como una etapa tan inocente y los niños no son tan inocentes como parecen. También estamos en una postura en donde a los jóvenes no le hablamos de sexo como si fueran asexuados, cosa que no es así. También pensamos de que los alumnos o los jóvenes no leen porque no los vemos leyendo 100 años de soledad. Pero resulta que existe todo un submundo, para nosotros que nos creamos somos análogos, más análogos. Hay plataformas que permiten conectarse a lectores y creadores de manera mucho más directa. No vamos a entrar en detalles respecto de la calidad de las obras literarias que uno puede encontrar ahí, que es harina de otro costal. Pero sí, yo creo que hay una generación completa que está modificando sus modos de consumo en términos de literaturas así genéricas. Pero también tenemos una masa crítica de autores que yo creo que las mismas plataformas que de alguna manera han ido cambiando la forma de leer, también han ido entregando espacios para mostrar lo que hacen. Entonces los webtoons, hay mucha obra que se puede consumir fuera del libro. Más allá de que si eso es bueno, si eso es malo, si nos gusta, no nos gusta, que nos parezca de mejor calidad tener un libro impreso, yo creo que eso ya son casi asuntos de gusto. Pero creo que el mayor problema radica en que no conocemos nuestras audiencias lectoras. Creo que las seguimos mirando, estamos como parados en la década del 90, mirando los lectores del siglo XXI. Y eso yo creo que es un tema que hay que superar, dejar de mirar desde esa perspectiva, pasarnos para este siglo, ver qué hay de bueno, qué hay de malo, qué nos sirve. Y también dejar de mirar en menos la literatura infantil y juvenil, porque se mira como un hermano menor de la literatura y resulta que cuando uno se adentra ahí, yo también me he metido por eso, pelotero, hay posibilidades enormes para crear los lectores del mañana. Bueno, yo de pequeño siempre fui fanático de Batman, obviamente, muchos conocen y todo eso, pero un cómic que me marcó mucho, que fue, salió a fines de los 80, que se llama Batman Año 1, que lo escribió Frank Miller, que es uno de mis escritores favoritos también, y el artista es David Mazzucchelli. Para mí fue como, yo lo leí tarde, no lo leí cuando salió, porque obviamente cuando salió no sabía leer todavía, lo leí como en el 2000, por ahí. Pero fue como lo que me marcó un poco hacia el área del cómic del superhéroe que me gustaba. Nunca me gustó el superhéroe así como, no sé, Superman, así como el superpoderoso, todo lo demás, sino que más como el tema más como casi noir, así como lo que es un poco Batman Año 1. Y paralelo a Batman Año 1 también está un cómic que se llama 100 balas, que es de Brian Azzarello y Eduardo Rizzo. Esos son como los dos títulos que siempre los he tenido así como
mi estandarte así en la cabeza en cuanto al tema de la forma en cómo se cuenta la narrativa gráfica en esa historia. O sea, son gráficamente, obviamente, sensacionales, pero también la historia y el cómo se va formulando el concepto del cómic, básicamente en eso, y encuentro que es casi la perfección de narrativa, para mí, es mi gusto personal de creación. Batman año 1 y 100 Batman. Como decía, yo crecí con una colección de revistas más pato que tenía mi mamá, pero esas no estaban en mi casa, sino que en una casa familiar. Entonces siempre que íbamos en vacaciones de invierno, me lo pasaba leyendo más pato. Y como el mes pasado hicimos el especial de los 50 años de la revista, fue volver a repasar toda esa historia y darme cuenta que todavía funcionaban súper bien. Con los 29 años que yo tengo, los disfruté como si tuviera 9. Ahí se ve el oficio que tenía tanto el Temo Lobos como Óscar Vega, principalmente el Temo en cuanto al guión y los giros, porque su historia era mucho más larga. Óscar principalmente hacía como los rellenos para que Temo pudiera avanzar, entonces su historia era más breve y las de Temo eran las más icónicas. Y sus personajes se sentían muy vivos. Ogu, Rena, todos los secundarios que tenían las distintas aventuras, como, no sé, Bromisnar, etc. Era una lectura muy entretenida y que por suerte tenemos súper accesible hoy en día. Tal vez no todas las historias, pero los temas que encuentran en ferias de libros usados, en la misma librería Antártica, y hace poquito también se reeditaron todas las historias de Óscar Vega, que están en 2 tomos editados por Planeta Cómic. Entonces, quien quiera conocer por primera vez tal vez, o revisitar al personaje, está súper a mano. Bueno, y un segundo cómic, la verdad no se me ocurre ninguno en particular. Pero podría ser, aprovechando la ocasión, un cómic que salió este año en la FIC durante septiembre, la Feria Internacional del Cómic, que se llama Los Piratas, que es de un artista local, Alexis Vivayo, y que es una historieta breve de unas 64 páginas, algo así, que se trata de tres ratoncitos que tienen aventuras y se creen piratas y andan viajando. Y es muy entretenido también, muy en la onda de Don Pato, de Temo Lobos. Tiene un espíritu muy inocente y creo que el trabajo que hizo es súper bueno, tanto en las tintas, en los colores, son preciosos. Y el guion es muy entretenido también y se nota que esto tiene para rato. Además que va a seguir sacando historias, continuaciones. Y, bueno, los recomiendo. Eso fue editado por Ariete Producciones, una editorial santiaguina, esas microeditoriales que mencionábamos antes. Se llama Los Piratas, de Alexis Vivayo. Una pequeña recomendación local. Yo voy a recomendar un par de títulos que tenemos en la colección, que de hecho traje, aquí no viene ya. Este es de un autor australiano, si yo no mal no recuerdo, se llama Shao Kahn. Se llama Emigrantes. La particularidad de este cómic, un poco reseñando lo que se hablaba en la mañana, es que no tiene una sola palabra. La estética del cómic recuerda mucho a las fotografías antiguas en sepia y básicamente hace referencia al periplo que tiene la gente cuando abandona su lugar de origen y llega a otro espacio diferente, desconocido, y de todo el proceso de cambio, de ambientación, de viaje, del recuerdo, de la memoria que se reconstruye en ese nuevo lugar. Yo lo recomiendo porque además de que el dibujo es maravilloso, crea una tremenda empatía con el lector, sobre todo considerando que últimamente el tema de los inmigrantes, la inmigración y demás, todos tenemos a alguien fuera de Chile, todos hemos tenido alguna vez en la vida un pariente, entonces de verdad es algo muy bonito de ver, muy bonito de leer, aunque no tenga, como les decía, una sola palabra. Y el otro, este es una cosa rara, se llama La Gran Guerra, es de un autor que se llama así, Joel Sacco, y da cuenta de una batalla que hubo durante la Primera Guerra Mundial en el año 1916, en una...
vienen dos partes. Una parte que da cuenta del contexto histórico. Esto es una gran lámina de 7 metros de largo. Cada una de las láminas va mostrando parte, secuencia de lo que fue esa batalla que se realizó en el norte de Francia y que dejó más de 50.000 bajas en un lapso de 4 meses en esta guerra que hubo, fue una de las primeras guerras, las primeras batallas que hubo dentro de la Primera Guerra Mundial. Y fue la que ha dejado más bajas, aún comparándola con la Segunda Guerra Mundial, fue una carnicería terrible. Pero el nivel de detalle del trabajo, el autor solía, en una entrevista yo leía que decía que en 1 centímetro lo que él dibujaba podían ser 100 metros o 1 kilómetro de realidad. Así que es sumamente recomendable, además por el formato, porque es un formato muy diferente a lo que uno piensa en novela gráfica. Y si me permite, el tercero. Joe Sacco tiene una serie de cómics de guerra que son Sí, si no me equivoco, fue periodista. Sí, es periodista y de hecho yo creo que él está dentro de lo que mañana hablaban del cómic documental, que él asume que él es súper subjetivo, que tiene varias corresponsabilidades en Medio Oriente, Irán, una cosa así. Sí. Y este tercero es de Eddie Campbell, se llama El destino del artista. Ese es un libro raro, un libro híbrido porque a rato es fotografía, a rato es cómic, a rato es puro texto, y habla de la desaparición del autor, que es un tema súper contemporáneo en general dentro de las literaturas, pero además habla del problema de la creación artística. Es un libro bastante singular, yo también lo recomiendo porque se sale un poco de la imagen canónica de la novela gráfica. Lo que más me gusta es la contraportada, porque da la sensación de que el artista es un puro tinglado nomás, en la pura fachada. Así que esas son 3 recomendaciones, las tenemos en la biblioteca, así que quiera verlas, mayor conocimiento las puede pedir. Ahí, sí, bueno. Tengo una cosa de fe. Bueno, como decía Condorito, mira, Charles Clock Time es un cómic que hizo Oesterheld y Brecha, considerado uno de los mejores dibujantes de todos los tiempos, que a pesar que hizo su carrera en Argentina, mucha gente piensa que el argentino es uruguayo. Y la historia básicamente trata de un tipo que tiene como distintas visiones en distintos momentos de la historia y tiene una cierta ambigüedad. Bueno, lo acompaña un tipo que trabaja en una tienda de antigüedad y el tipo siempre trata de entender quién es este personaje que viaja por distintos momentos de la historia. Yo lo recomiendo mucho, además que para aquellos que quieran ver a alguien que narre bien y que ocupe mucho el tema del blanco y negro, Brecha es uno de los máximos exponentes en ese sentido. Y el segundo, a mí no se me ocurre ningún título potente como segunda opción, pero voy a aprovechar de recomendar un cómic de un amigo mío que es El Cardenal, que es la historia de Silva Enrique y su conflicto durante la dictadura con el señor Pinochet. Entonces, lo que busca... es que no sé cómo es la posición política de la gente. Nunca queda más con nadie, eso me queda. No, es que básicamente lo que busca es rescatar palabras de mi amigo Cote Carvajal, que es el escritor de esta historia, que busca rescatar aquella iglesia católica, como se llama la católica de Temuco, esa iglesia católica que busca ayudar a la gente que está en verdaderos problemas, en momentos que de verdad eran muy complicados. No la otra iglesia católica que estamos ahora. No a la hora, eso me refiero, que rescata esa iglesia más del espíritu cristiano. Bajo, entonces necesito. Sí, es una pregunta que tengo ganas de preguntar desde la mañana y que aprovecho que están los 4 acá, que tiene que ver con la forma en que la narrativa gráfica se vincula con la autoficción. Me interesa harto porque he leído varias novelas gráficas que de una u otra manera apelan a la intimidad, ¿cierto? Estoy pensando en Blankets, estoy pensando en Jimmy Corrigan, estoy pensando en Essex County, etcétera, 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 ¿cierto? Hay varios, suma y sigue, ¿cierto? Esta de Alison Bechdel, Fan Home, ¿cierto? La autoficción, contar su propia intimidad a través de la narrativa gráfica.
¿hay ahí algo que ustedes vean que permita una sinergia, una sincronía entre el formato de la narrativa gráfica y la intimidad que requiere contar la historia privada, personal, lo más propio de uno, ¿cierto? ¿Ven alguna ventaja en el formato o ven un reto? ¿O por qué? ¿O cómo lo explican? ¿Cierto? ¿Cómo explican ustedes que se practique esto de manera regular? ¿Cierto? Y con tanto éxito, por cierto, de venta. Bueno, yo creo que el cómic autobiográfico o semi-autobiográfico se da harto porque, bueno, uno básicamente crece dibujando. El dibujo se pierde en el camino, pero uno se encuentra con el dibujo a muy temprana edad. Es una forma muy natural de expresarse, de mostrar lo que uno tiene dentro, y creo que los autores que se encuentran con esto, que lo rescatan y lo nutren, pueden hacer cómic autobiográficos de forma mucho más fácil. También tiene algo que ver con que muchas veces lo que uno siente, lo que uno experimenta, no tiene siempre una traducción verbal, sino que es más sensorial, más de sensaciones, y puede que eso también se traduzca de forma un poco más fácil al lenguaje visual. Entonces yo creo que por ahí va la facilidad, la recurrencia con la que esto ocurre, especialmente por alguna razón con autores femeninos. En Chile se da harto eso. Por ejemplo está Maliki, que todo lo que hace es autobiográfico. También está Power Paola, una colombiana que se ha hecho muy famosa en Latinoamérica porque su libro Virus Tropical, que es autobiográfico, cuenta su niñez hasta su adultez. Se ha reeditado en varios países de Latinoamérica y también tiene eso que es muy visceral, una experiencia muy cercana, que yo creo que a través del dibujo, de las rayas, de poder soltar lo que uno siente dentro, se vuelve mucho más fácil de comunicar que solamente con palabras, con la prosa. Entonces yo creo que esa es gran parte del porqué. Además hay muchas personas que se declaran incompetentes en cuanto a crear historias a través de la ficción, entonces sienten que la forma más fácil de comunicar algo es su propia historia, lo que les pasa a ellos mismos. Entonces ese también es otro aproximamiento que no tiene solamente que ver con, no sé, muchas veces algunos piensan que tiene que ver con el ego, pero yo creo que es más con la honestidad, el hecho de abrirse uno como persona hacia su público, también crea un lazo mucho más íntimo entre el autor y el lector. En realidad, en estos minutos recuerdo haber leído en el diario de vida de la Alejandra Pizarnik, en sus diarios, de que cuando ella estaba escribiendo y de pronto no sabía qué palabra poner, hacía un dibujito, porque ella había tenido estudios de arte, de hecho. Creo que hay una gran tradición respecto de las autobiografías, de los diarios. Como seres humanos somos sumamente curiosos de la vida ajena. De otra manera no se explica que la farándula tenga tanto éxito. Pero un poco trayéndolo hacia la pregunta, vuelvo a la imagen de la Alejandra Pizarnik, haciendo un dibujito cada vez que no tuviese la palabra precisa. Y sí, yo creo que también hay un tema que tiene que ver con que la escritura es un acto terapéutico en muchos aspectos. Y cuando tú te encuentras con autores como la Alison Bechdel, por ejemplo, con su novela Fun Home se llama, una historia tragicómica, me parece que es el subtítulo. Al menos a mí como lectora me generó una empatía tremenda porque es una historia en donde se reconstruye una identidad, se reconstruye una memoria. Entonces para mí es casi natural cuando tú te encuentras con autores que tienen la habilidad de ser excelentes narradores, digamos en términos de lo que se conoce un narrador con la palabra, y que además a eso le sumas una calidad y una capacidad para transformar eso en una imagen. Tú te encuentras con un elemento sumamente complejo y completo. Creo que desde esa perspectiva es potentísimo, porque el que no entendió de corrido leyendo va a entender el dibujito, para ponerlo en un plano súper elemental. A mí me pasa hasta el día de hoy que cuando voy a leer una novela gráfica lo primero que hago es recorrerla completa, que es mirando solo las imágenes, y una vez que he hecho ese recorrido recién entonces empiezo la lectura. Creo que la ventaja de las novelas gráficas y del cómic en general es que tú como lector no sabes qué es lo que vas a decodificar primero, porque hay unos que van por la imagen, otros se van por
por el texto y yo creo que eso lo hace un objeto impredecible. Y eso yo creo que es la ventaja y lo más poderoso que tiene como elemento, como obra. ¿Cuál es el mensaje que el cliente buscaría final en que yo cuente algo de mí? Y sabiendo esa perspectiva, saber cómo yo puedo enfocar la mía. Entonces no sería muy complicado para mí en realidad el tema de generar eso. Sí me podría complicar, como yo no escribo guiones, sé cómo se pueden armar y todo el asunto, pero sí necesitaría que si el cliente escribe guiones, bueno, que lo revise, o si no lo hace, tomar contacto con algún colega que comúnmente lo haga para decirle, mira, tengo esto planeado, ayuda un poco a ver si lo estoy armando bien, porque por ejemplo, yo veo que en este tipo de historia el gran recurso es la caja de texto de primera persona del personaje, siempre el punto de vista del protagonista. Entonces, por lo general el tipo de historias que yo hago no se ocupa mucho el recurso de la caja de texto en primera persona. Entonces, ¿cómo yo hago que las cosas interesantes, las cosas que sean chocantes, te las voy a contar, pero en su momento? Eso yo no sabría contarlo muy bien. Y por eso, como te repito, si el cliente lo sabe hacer, bueno, ayúdame, y si no, ya un colega que ya lo sepa hacer. Complementando lo que ellos decían también desde el punto de vista creativo, que es una de las cosas que yo siempre hablé mucho con algunos amigos escritores, me ha dado gente que está trabajando con las editoriales más grandes, por ejemplo Jeff Lemire, que es de Essex County. Lo que siempre te recomiendan es, cuando vas a empezar con algo, empieza por lo que tú sabes, básicamente. Antes de crear alguna ficción o alguna cosa, empieza por contar historias que tú sepas, porque básicamente eso es como la base para empezar ya a construir cosas más grandes. Entonces, por eso muchas veces se utiliza el formato de la autobiografía o algo así como recurso, o incluso ni siquiera una autobiografía directa, pero como un recurso para empezar algo y de ahí formar algo más. El mismo Jeff Lemire, que con Essex County también antes tenía Sweeney Todd, que era también casi autobiográfico, puntualmente porque se basaba un poco como en el lugar donde él había crecido un poco. Entonces, a partir de eso uno va generando historia con las vivencias que uno ha tenido. Quizá no tiene que ser algo tan autobiográfico, pero son vivencias y cosas que uno ha experimentado, gente que ha conocido, etc. Y eso un poco ir agregándolo a la historia para de ahí ya empezar a formar algo quizá que puede salir, ya generar más raíces y empezar a formar algo quizá un poco más grande. Yo quería invitarlos a reflexionar respecto a la definición o a la evolución del género, porque en base a lo que se ha conversado en la jornada, hemos visto desde la mañana que hemos hablado sobre el cómic, sobre el anime, sobre la historieta, sobre el cómic documental, sobre la novela gráfica, sobre la autobiografía, y todo esto bajo el paraguas que nos engloba, que es la invitación, que es la narrativa gráfica chilena. También se ha autosumido como un género menor, pero a su vez también hay un reconocimiento de modalidades mayores como la novela gráfica, que le da un estatus un estatus mayor respecto a la historieta, que lo permite llevar a un formato más de libro que de una publicación menor, al menos en extensión, por decirlo alguna característica. Y también se han asumido deficiencias o se han criticado deficiencias en la clasificación. Tal vez, no sé si esta misma deficiencia de clasificación o esta gran gama de conceptos que tenemos diversos, que no sabemos si son, o yo no sé, puede que yo no lo tenga claro, si efectivamente estamos hablando de géneros, de subgéneros, de subcategorías, o debería también haber una autocrítica desde los actores de esta área, de esta industria, respecto a cómo clasificamos las obras, la literatura infantil, por ejemplo. ¿En qué está el estado del género?
¿A qué nos referimos? ¿Es la narrativa gráfica el concepto superior y de ahí podríamos desglosar las subcategorías? A ver, a mí me gustaría partir haciendo una especie de aclaración que no sé si los demás estarán de acuerdo conmigo, pero yo veo el cómic como un medio, no como un género. Sí, el cómic es un medio a través del cual uno puede contar historias de distintos géneros. Y los cómics tienen diversos formatos, ya sean la novela gráfica, que es un libro con lomo con inicio y fin, o tal vez con un continuidad pero más cerrado. También están las grapas, que son las típicas publicaciones estadounidenses que salen mes a mes. Están las tiras de prensa que salen en los diarios, que son unos 3, 4 viñetas y sería todo, etc. Entonces, primero definir el cómic más que nada como un medio a través del cual se puede contar distintas historias. Ahora, en cuanto a la clasificación, justamente ocurre eso, que uno piensa, el cómic es un género que es para niños, para jóvenes, y ahí es donde surgen las dificultades, por decirlo así, en la categorización, pero como obviamente vimos con las recomendaciones, por ejemplo, salió un libro de guerra, que es una temática, se podría decir, adulta. Entonces también está Mampato. Claramente hay un rango tan amplio en cuanto a la narrativa gráfica como un libro de prosa puede abordar. La verdad es que, por lo que yo he leído y lo que escuché ahora en la mañana, como que todavía no hay demasiada claridad respecto de qué es lo que es la novela gráfica. De hecho, yo he leído varios teóricos, desde Eisner, pasando por MacLeod y otros prohombres de la teoría, y hasta el día de hoy no se ponen de acuerdo de qué hablamos cuando hablamos de novela gráfica. Yo creo que es un género, yo sí lo voy a llamar género, en construcción. Digamos, cuando tú te encuentras con obras como la de Eddie Campbell, que dicho sea de paso tiene el manifiesto de la novela gráfica, te das cuenta que los límites en realidad tienen que ver con las exploraciones que los creadores hagan sobre las distintas obras, de cómo ellos se sitúen. Y los lectores también tienen un punto de vista que no necesariamente puede coincidir con la de los creadores. Ahora, los que estamos en el plano de la mediación lectora, llámese profesores, bibliotecarios, ahí tenemos una responsabilidad no menor que tiene que ver con entender estas obras, y yo creo que un problema fundamental radica en las famosas clasificaciones, porque al menos en la literatura infantil y juvenil, en donde se suele asumir que el cómic va para ese lado, creo que es hasta peligroso establecer de que determinada obra es para niños de 3 a 4 años y esta de 4 a 5, porque resulta que la capacidad de comprensión de mundo que va a tener esa persona va a depender de sí misma y no de las clasificaciones que le den terceros. Naturalmente hay temas que pudiéramos, como adultos, porque sobre todo la literatura infantil son adultos que crean para niños, asumiendo que los niños van a querer leer eso, o son adultos que escriben o crean para adolescentes, asumiendo que los adolescentes van a leer eso. Todavía estamos en esa lógica. Creo que hay una responsabilidad no menor con no ser tan rígidos con estas clasificaciones, no partir de la premisa de que porque junta letra e imagen es un arte menor, o es algo, no sé, que no entra en las grandes producciones artísticas around the world. Yo creo que el problema parte por ahí, por en el fondo revisar este viejo canon que establece esta sistematización respecto de que fulanito tiene tal edad y tiene que leer a merenganito, y que cuando merenganito llegue a tal, entonces le vamos a pasar esto otro. Yo creo que eso depende de cada lector. Yo tengo amigas que no saben de leer a Coelho. Y tú dices, ya la edad que tienen, las tipas tendrían que haber evolucionado algo. Son felices. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Le voy a meter la pizza en mi cara? No. Entonces yo creo que hay que pensar en eso, en que todos como lectores tenemos ritmos distintos, y lo que sí tenemos que proveer mediadores son los espacios de lectura, pero una lectura crítica, que nos permita entender qué estamos leyendo, desde dónde fue escrito y qué nos están queriendo decir en el trasfondo.
Bueno, complementando un poco lo que decían ellos, a mí lo que me ha pasado también puntualmente es, ahora que volví a Chile, me ha parecido muy curioso el concepto este de catalogarlo de alguna forma. Por ejemplo, en Norteamérica, donde se habla inglés, en Estados Unidos, en Canadá, en Inglaterra, es cómic. Y después está la novela gráfica, que es lo que los tomo gruesos. Y esa es toda la clasificación que hay. Ahora, dentro del cómic después está el cómic de horror, el cómic de infantil, el cómic... En España es el TVO. No hay que sigue esto, otro. Entonces creo que va también por un tema, un poco el renacimiento ese que está ocurriendo acá en Chile del tema del cómic. Yo puntualmente le digo cómic, a menos que sea una novela gráfica, que es algo que empieza y termina. Pero creo que también va un poco por el tema ese de la necesidad de querer clasificarlo todo de una determinada forma. Es más sencillo que eso. El cómic es cómic, como el cine es el cine. El cine tiene el cine arte, el cine de ficción, el cine bombástico de las películas de Marvel y el cine más, no sé, más de creador, yo qué sé. Pero va con un fondo más en eso, o sea, la madre de todo es el cómic y eso después lo clasifica en distintas ramas, que creo, como yo lo veo puntualmente desde el punto de vista más comercial, en el sentido de lo más masivo en ese sentido. Pero me he dado cuenta que acá, por ejemplo, una vez, no sé dónde fue que leí, que estaba con una discusión de si novela gráfica es cómic, no es una discusión, es un concepto solamente, por algo se le llama el nonoarte, porque es un arte y ese arte se llama cómic, y dentro del cómic están todas estas subclasificaciones. Pero sí, creo que es una cosa que me ha llamado bastante la atención acá, que se busca ese constante como darle la vuelta a algo que es, ¿no? En francés es una palabra, no la voy a pronunciar porque seguramente si alguien habla francés que me va a torturar, el diseñí. En portugués es el cuadriño y así. Y es la palabra. Acá en Chile supongo que porque no, los españoles inventaron el TVO, acá en Chile se adaptó directamente de la lengua anglosajona al cómic. Quizás a alguien se hubiese ocurrido algo antes, le hubiese puesto algún nombre, pero se le dice cómic nomás. La historieta era tal vez la historieta, claro, la historieta. Pero claro, creo que es menos complicado de lo que parece, y es sencillamente que tiene un nombre madre y de ahí se van subclasificando en los géneros y todo lo demás. Para mí novela gráfica es el tomo grueso ese que empieza y termina. Y después ahí hay otros tipos, no, el mismo fanzine, es un tipo de cómic. El manga, por otra parte, es su propia... bueno, el manga es lo que es el cómic de Japón, pero igual termina siendo entre comillas cómic. Entonces creo que básicamente va más para allá el tema que... También sirve esta distinción que se hace entre obra periódica y no periódica, que es la revista y la monografía. Claro, son más temas de formato, claro, no necesariamente de género. Bueno, la discusión de qué es novela gráfica, es decir, cómic o novela gráfica en el mundillo del cómic chileno ya lleva años. O sea, cuando está Arturo Prat vivo, no. Pero de hecho se tiró es narrativa gráfica y se lo pidieron públicamente. No, es cómic. Mira, no, lo que pasa es que yo puedo conocer desde una fuente de que había un problema con vender los cómics a librerías. ¿Por qué? Porque el cómic se entendía como solamente cómic de superhéroes o cómic muy infantil. Entonces había una manera de presentar el cómic de una manera que se lo tomaran más en serio, que es narrativa gráfica o novela gráfica. Era como la manera de presentarle a la gente que no entendía de cómic, que era, oye, esto es como cómic pero más serio. Entonces parte de más que de un concepto de formato, partió por necesidad de cómo le vendemos a esta gente y que nos tomen más en serio el tipo de cosas que estamos haciendo. ¿Las bibliotecas? Las bibliotecas también. O sea, ¿tú te refieres para las librerías? Librerías, bibliotecas. ¿Y esas librerías vendían el cómic, el tomo o la grapa también? No, siempre ha sido en grapa. Perdón, en tomo. Ya, porque eso es novela gráfica.
No, claro, lo que pasa es que... Lo que pasa es que... Lo que hace es que, incluso a nivel del ministerio, cuando uno habla de cómic, simplemente habla de cómic, al tiro piensan que es superhéroe. O el Pato Donald, o Mickey, cosas así. Entonces era como a esta gente le hacemos entender un cambio de chip para que piense que esto va a ser alguna historia más densa, que va a ser autoconclusiva. Todo el asunto era, bueno, a pesar que puede ser un tomo, era decirle esto es novela gráfica, que es otra cosa. Pero sí, después se confundió y hay guerras civiles de cómic. Lo otro que a mí me llama profundamente la atención con lo que ocurrió en la mañana con esto de las clasificaciones fue que, bueno, primero que la editorial no se preocupen de vender el tema, bueno, si tenemos un cómic más crudo, que más juvenil, bueno, preocuparse de decirle a la biblioteca y a decirle a los colegios que, por ejemplo, compran cómic, esto es un poquito más adulto, así que ten cuidado con... Encontré el cómic de una prostituta en la sección para cabros chicos. ¿Y lo leíste? No leí, pero sí lo comencé a revisar. Yo les dije, oye, este debería estar en otra sección, y me dijo, no, es que habría que pedirle a la... Ah, tiene un protocolo interno. Sí, un protocolo interno y que tiene que ver con todo el país. O sea, aquí en la biblioteca de Chorchol. O sea, está en todas las bibliotecas públicas de Chile en la sección para los chicos. Ahora, claro, pensando en que no está malo que haya un cómic de ese tipo. No, sí, te entiendo. Claro, no está malo que haya un cómic de ese tipo. Es que me refiero al tema de pensar automáticamente que es para cada chico. Claro, y de hecho si bien no hay comunidad exacta que uno comienza a leer un tipo de género o cosas, el problema es que, por ejemplo, están los papás, y si el papá ve que su hijo tiene un cómic de una prostituta... Se lo quita y se pone a ver. Bueno, ahí tenemos un público nuevo. No, pero probablemente y ahí deben haber casos de papás que, pero ¿cómo? Ese cómic, para que no lea más cómics. De hecho, de esos casos siempre salen los casos de censura, por ejemplo, la regulación de la música, de esos sellos que tienen Parental Adverse. Ya, sí. Siempre surgen porque una mamá o un papá se escandalizó por lo que estaba viendo su hijo. Acá pasó con una película, no recuerdo cuál, que estaba en una cierta clasificación. Una señora fue con su hijo y salió espantada y se armó todo un revuelo, el tema, porque estaba mal clasificada. Entonces, yo creo que incluso a los cabros chicos les da lo mismo. Yo me acuerdo una vez en el tema de videojuegos. ¿Qué era el videojuego? ¿Funciona? Es que quizás sí la gente igual lo escucha, pero en el tema de videojuegos, creo que fue en México, que querían hacer una segunda clasificación, es decir, los videojuegos que ya venían con clasificación le colocaban otra, que además te quitaba como la mitad de la información que venía por detrás del cartucho. ¿Pero eso se hacía acá en Chile? Eso es una regulación que empezó este año, me parece, acá en Chile. O sea, como que doble censura. Claro, o sea, se adapta al país, básicamente. No hay A un reglamento. Claro, a un reglamento más interno. Pregunta, ¿deberían censurarse los cómics entonces? A su parecer, ¿debería existir algún grado de organismo regulador? Es que eso en Norteamérica actualmente en los 60 se trató de hacer, por eso salió el Comics Code. Y eso ya no existe, obviamente. Yo creo que más que nada por el tema de no sé, un papá que tenga la cultura de ver que su hijo esté viendo algo coherente para lo que cree que él sea coherente. O sea, hay 20.000 tipos de cómics que salen en la industria norteamericana. Cosas muy indie que nadie conoce, pero que son, tú la ves y dices, bueno, si lo sacaron, está bien. La misma editorial que en la que yo trabajo a veces han publicado también cosas que son como que seguramente la censurarían, pero va más que nada en el filtro que tenga cada uno. Yo creo que, o sea, la censura no, es como en el cine, no sé, las películas que son para mayores de 18 son para mayores de 18 y puede que se escape algún niño. Cuando fui a ver, por ejemplo, la película, hay unos niños
con su mamá. Y eso estaba clasificada, creo que mayores de 14 o 16, no sé. Y unos cabros chicos y chiquitos. Bueno, la mamá sabrá ahí lo que le está mostrando, pero eso va en el caso de la mamá. Pero al igual que el cine, el cómic no debería... A ver, debe tener algún tipo de... ¿Qué es lo que tiene que ahora como clasificación? Si es para adolescentes, si es para mayores de 18, si es para todo público. Yo creo que eso está absolutamente válido porque te da una idea hacia dónde vas a ir. Pero censurarlo ya es otra historia. Pasó ahora hace poco con el pene de Batman. Que no sé si se enteraron, pero un cómic que aparecía a Batman frontal sin ropa y obviamente aparecía ahí lo que todos tenemos adelante sin ropa. El Batipene. Y eso, el formato impreso salió así tal cual, pero digital lo censuraron por el revuelo que hizo. Fue tanto el revuelo que no sacaron una segunda edición, se agotaron todos los números, ahora el número 1 cuesta como, no sé cuántos miles de dólares, porque es el número. Es una serie de 4 o 3 números. Ahora lo malo de ese tema es que se supone que ese cómic salió con un sello que supuestamente apuntaba a un público más Claro, alto, por eso entonces sí. que después lo hayan censurado, me parece... Es una imprenta de la DC que se llama Black Label, que etiqueta negra se llama. Entonces todos los cómics que salen de ahí son como un poco más orientados hacia un público más adulto. Igual fue un boom de ventas, o sea, te explico la cantidad de números que vendieron, salió en todos los programas de televisión, de Estados Unidos, en las noticias, yo qué sé, porque todo el mundo estaba así como... pero eso estaba enfocado a un determinado público. Y muchos, por ejemplo, dueños de tiendas reclamaron que por qué no aparecía anunciado en la tapa, por ejemplo, que aparecía ahí Batman sin ropa, porque después llegaba un niño y agarraba el cómic de Batman. Pero igual la portada, o sea, de partida la portada no es una portada amigable para un niño. Aparece Batman así como con una cara media diabólica, así como casi quemándose. El título es Batman maldito, entonces igual hay como muchas señales para que se den cuenta de que no es un cómic como la serie animada de Batman, así como más animada, yo qué sé, sino que es una cosa más para adultos. Pero eso no se censuró en su principio. Ahora no sé si más adelante irán a censurar porque por lo que decía el dibujante era que habían escenas que igual eran quizás más censurables que lo que había parecido. No sé si eso lo van a editar o no, se supone que en diciembre sale otro número, pero en general yo creo que la censura va más que nada en uno ver lo que quiere ver y no quiere ver, o sea, y para eso están las clasificaciones directamente. A mí me parece que el tema de censura necesariamente va ligado con la responsabilidad del papá. O sea, el papá primero tendría que saber qué es lo que está leyendo. Y básicamente porque también, salvo yo creo que un cómic conduzca directamente a que la gente quiera matar, a odiar, no sé, o sea, una cosa muy terrible, en general las cosas no son muy censurables. Pueden ser historias fuertes, pueden haber historias de cosas que son muy terribles, pero yo creo que no merecen ser censuradas. Ahora, en el caso de los cabros chicos, obviamente los papás tienen que saber qué es lo que está... Porque también el proyecto de cómo vamos a criar a este cabro chico va por ahí también. Eso. ¿Cierto? Te voy a censurar para paso a un último eje temático. Tenemos ya poquito tiempo, así que voy a tirar la piedra y ver qué responden ustedes. Se murió Stan Lee. Aquí se acaba. ¿Qué va a cambiar? ¿Qué va a cambiar? ¿Qué va a cambiar? ¿Es lo que quieren que interpreto? Sí, eso me gustaba. ¿Qué va a cambiar? Bueno, en términos prácticos no cambia nada, porque Stan Lee hace rato que estaba fuera del mercado de los cómics. Ahora, él es sin duda la imagen, ¿cómo decir? El personaje, persona más visible del mercado de todo el mundo del cómic, sin duda, a pesar de que hay autores que son mucho más celebrados por los lectores, etc. Él el que lo conocía todo el mundo, salía en las películas de Marvel, entonces era
era sin duda una imagen que muchas personas tenían y por lo mismo fue muy comentada su muerte y todo. Pero como decía, ¿qué iba a cambiar? Yo creo que nada en especial. Tal vez se perdió alguien que representa lo que es cómic en sí, pero eso. Esperaba más ácido. Sí, no, fue la pregunta. Pero por favor, no sé si Lo que pasa es que... ¿Qué pensás tú de esta? Lo que pasa es que Stan Lee en los 60 empezó a crear el universo Marvel como lo conocemos hoy en día, junto a diversos colaboradores, dibujantes, con los que fue creando los distintos personajes, con Jack Kirby, Steve Ditko, Jim Buscema, John Romita, etc. Y como él tiene una visión de negocio bien particular, él sabía que crearse a sí mismo un personaje, alguien visible, alguien muy cercano a los lectores, sabía que eso iba a vender. Entonces él cultivó mucho la figura de Stan, como él se firmaba a sí mismo, Stan the Man Lee. Entonces eso acaparó mucho la fama, el crédito de los personajes que a lo largo de los años se fue olvidando bastante de algunos otros co-creadores. También está el tema del método Marvel, que el método Marvel consiste en una forma de hacer cómic que, en muy resumido para no alargarme, es que el guionista le propone una idea general, un concepto para desarrollar el cómic, entonces el dibujante se vuelca en la página y dibuja toda la historia, y luego el guionista vuelve y añade los diálogos para terminar la historia. No es un guión tan estricto. Entonces él cultivó ese estilo que hoy se conoce como el estilo Marvel, y por eso sus dibujantes fueron mucho más que personas que simplemente contrataba para dibujar los cómics, sino que eran co-creadores de tomo y lomo. Y muchas veces las personas, por mera ignorancia, no tienen por qué saberlo, atribuyen gran parte del crédito a Stan Lee. Y yo soy como de los pocos detractores de esa idea de que los otros dibujantes también tenían que tener su crédito. Además tuvo varios conflictos como personales con algunos dibujantes, pero ya eso es por otro tema. Bueno, entonces ahora sí, a punto de cerrar, ¿algún anuncio que quieran hacer? ¿Pasar el dato de alguna actividad? Sí, como adelantábamos en un comienzo, la próxima semana, 23 de noviembre, el Día de la Historieta Chilena. Están todos invitados, empezamos a las 9:30, aquí mismo, ¿no? Aquí mismo. Así que quédense aquí nomás. Muy bien. Vamos a tener 2 mesas con charlas bastante breves, de alrededor de 1 hora cada una. Una va a ser va a tratarse de trabajar para el extranjero, el dibujo como exportación no tradicional, donde vamos a hablar de cómo es trabajar en el mercado extranjero, las distintas modalidades que existen. Porque no está solamente el tipo de que te contrata una editorial y tú dibujas, sino que también puedes proponer tus propios proyectos, etc. Y la otra mesa es el pulso de la historieta chilena. ¿En qué estamos? Básicamente vamos a hacer un repaso de lo que se está haciendo hoy en día en la historieta en nuestro país, que como mencionaba antes, estos últimos más o menos 10 años ha habido una pequeña explosión de varias editoriales pequeñas, y además han llegado las editoriales internacionales que han exponenciado el mercado. Entonces va a ser una inversión bastante interesante, y aquí vamos a repetir los platos buenos. Así que los dejamos invitados para el próximo viernes 9:30. Bien, pues entonces quisiera dar las gracias a la organización, al Departamento de Lenguas, a la biblioteca, a los invitados asistentes, al público que está acompañándonos a todos. Espero que todos lo hayan pasado tan bien como lo pasamos acá adelante, y espero que sigan participando de las actividades y oportunidades que les ofrece la biblioteca. Dejo con la palabra de cierre. Sí. Profesor Gabriel Sánchez. Bueno, muchas gracias a nombre de la organización. Queremos agradecerles nuevamente a todos los asistentes, a nuestro moderador, a por supuesto todos los que estuvieron aquí el día de hoy.
Agradecer al Departamento de Lenguas, a la carrera de Pedagogía en Lengua Castellana, al programa de bachillerato y por supuesto al sistema de bibliotecas que nos apoyaron para poder realizar este evento que a mi juicio y al juicio también de mi colega ha sido un éxito. Esperamos que se pueda repetir en futuras instancias y por supuesto estarán todos invitados nuevamente cuando eso suceda. Un aplauso por favor para nuestros asistentes.